Un cordial saludo a la audiencia de Hoja de Ruta que se vuelve a conectar con nosotros a nuestra programación este día lunes 16 de agosto. Hemos generado un espacio acá para hablar también de los temas culturales, en este caso de las elecciones que están por realizarse dentro de los respectivos directorios o directivas, no sé cuál es el término exacto, de cada una de las provincias, proceso que tendrá que realizarse en esta misma semana, pero que ha tenido ciertos inconvenientes que ya han sido denunciados, inclusive aquí mismo en otros espacios, con otros actores. Esta vez tenemos la grata presencia de Mariuxi Navarrete, quien está de candidata a presidir la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a Hoja de Ruta para, bueno, comentar un poquito, saber cómo está el tema de la Casa de la Cultura por allá. Bienvenida, Mariuxi, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio y sí es muy importante que la ciudadanía conozca el proceso de elecciones de la Casa de la Cultura en vista de que esta institución es una institución pública con fondos públicos y que pertenece al Sistema Nacional de Cultura. No es un club privado, por lo tanto la ciudadanía también tiene que ser parte, conocer y empoderarse de este espacio. Mariuxi, yo quisiera empezar topando el tema, o más bien aclarando un poco cómo está el proceso eleccionario en sí, porque, como decía, ha habido ya algunas denuncias de ciertos inconvenientes que se han venido creando en torno a las elecciones. Bueno, se habla de que las personas que querían ejercer su derecho al voto tenían que enviar una carta de intención, algo así. Entonces, está un poco confuso, digamos, el tema. Además, por cuanto se sabe que las elecciones en la provincia del Guayas se suspenderían por algún recurso también que interpusieron. Y respecto a esto de la carta de intención para el voto, también habría alguna acción judicial emitida por un representante del Cañar. Aclárenos un poco cómo está el tema en el proceso electoral, perdón. Bueno, entrando así en el contexto de las elecciones de la Casa de la Cultura deben realizarse cada 4 años, según un mandato, hablemos así, de la Ley Orgánica de Cultura promulgada en el año 2016. Las primeras elecciones democráticas donde los miembros RUAC, es decir, las personas que nos inscribimos en la plataforma del Ministerio de Cultura y que ha sido validado nuestro trabajo cultural, se realizaron en el año 2017, en mayo del 2017, por lo que en este 2021, en mayo, debía haberse ya elegido las nuevas autoridades de la Casa de la Cultura para que estén 4 años más. Realmente, para que haya ese proceso tenía que haber un reglamento y ese reglamento se emitió el 6 de febrero de este año, pero en ese reglamento habían algunos artículos que no permitían la libre participación de los gestores culturales ni para elegir ni para ser elegidos. En primer lugar, en uno de estos artículos nos exigía a los miembros RUAC presentar una carta de intención de voto para poder ser parte del padrón, teniendo en cuenta que la Ley de Cultura dice que el padrón será conformado por los miembros de número de la casa, es decir, las personas que tienen membresía, y los miembros RUAC que deseen. Amparándose en el que deseen, nos exigían la carta. Entonces, eso complicó muchísimo la presentación, digamos así, de este documento, primero porque muchos compañeros no conocen, no sabían cómo hacerla, otros no querían hacerla y muy pocas personas en realidad presentaron esa carta. Nosotros, siendo plataforma cultural, una organización a nivel nacional con una estructura, presentamos algunos recursos tanto en la Defensoría del Pueblo como en acciones de protección. Yo misma en mi provincia me dirigí a la Defensoría del Pueblo, no fuimos escuchados realmente, y en el Cañar el compañero Diego Saquicili, que es nuestro candidato por Plataforma Cultural, logró por fin que le den oídos a su petición. Él pidió en marzo
que los primeros días o los últimos de febrero, ¿no? Hizo este recurso, pero apenas en agosto, el 10 de agosto, hubo ya la resolución del juez en el que se elimina a nivel nacional el requisito para presentar la carta, abriéndose de esa forma los padrones. En mi provincia, poniendo algo muy, muy doméstico como ejemplo, somos más de 700 personas en el RUAC y de ellas solamente 240 personas presentaron la carta. Casi el 70% de los compañeros no iban a votar, no iban a ejercer su derecho. Y ahora pues se abre y el que desee irá y vote, porque claro, no es un voto obligatorio, ¿no? Pero también habían otros artículos, asimismo, que no permitían la libre participación en el caso de que nos exigen para ser candidatos, que nos acredite el RUAC tener 2 años de inscritos mínimo o 2 años como miembros de la casa. Sin embargo, hay muchos artistas y gestores culturales que tienen procesos de 20, 30 años, 10 años de labor y se inscribieron y fueron validados en el 2020 y ellos no podían ser candidatos. En mi provincia, vuelvo y digo, más de 400 personas no pudieron ser candidatos y teniendo procesos validados. Entonces, todas esas cosas hicieron que no haya un proceso bien estructurado de las elecciones. Ha sido con demasiados altibajos, con demasiados cuestionamientos. Sin embargo, nosotros ya queremos que esto llegue a su fin y que el día viernes para unas provincias y sábados para otras se complete estas elecciones y terminemos este capítulo nefasto para la cultura del país. Mariuxi, ¿qué hay detrás de todas estas cortapisas que se han generado alrededor del proceso de elecciones? ¿Hay alguien que quiere perenizarse tal vez en la gestión cultural o más bien en la dirección de la Casa de la Cultura? Sí, es importante lo que se dice. Realmente casi todos los directores iban a la reelección, están en la reelección. Algunas candidaturas han sido impugnadas, pero al tener el poder obviamente se tiene la posibilidad de hacer lo que les gusta. Entonces la mayoría va a las reelecciones. Vuelvo otra vez a mi provincia. Aquí ya sería por un tercer periodo y unos 2 años más. Entonces es algo ya de como una sed de poder, de no querer dejar que otras personas también con un renuevo generacional, con nuevas ideas, o simplemente con el hecho de tener la gestión cultural como bandera y procesos validados por años, puedan ejercer la dirección de la Casa de la Cultura, entendiendo que ese espacio es el que tiene las competencias de las direcciones de cultura de las provincias. O sea, no es como antes solamente un espacio de entre amigos. Estamos hablando de una entidad pública que tiene que ser eficiente, que tiene que hacer los acompañamientos necesarios a nuestros procesos culturales. Y claro, a nivel nacional, el actual presidente, perdón, también va a la reelección. ¿Y de quién depende él? Pues de los núcleos que ahora le han amparado tener este reglamento inconstitucional y todas las violaciones a nuestros derechos. Esos mismos directores van a la reelección y serían los votos del actual presidente. Es un hambre de poder solamente. Claro, entonces ahí ya se entiende claramente que ahí hay una lógica de perennizarse en el poder y favorecerse, digamos, con estas medidas para efectos de tener sus representantes en el directorio nacional. En otras palabras, los votos para la reelección del presidente nacional de la Casa de la Cultura. Bueno, aclarado este punto, pasemos a lo que realmente ustedes hacen allá en la gestión cultural. ¿Cómo está la cultura o qué hay que hacer en la cultura en la provincia de Imbabura? Bueno, la cultura es dinámica, ¿no? Y mi provincia es una provincia multiétnica, pluricultural, que necesita también esos impulsos de procesos y proyectos culturales a través de este tipo de espacios de gestión. Nosotros somos 6 cantones con una variedad de afros, indígenas, mestizos, y en todos los cantones hay excelentes proyectos y procesos culturales, pero somos independientes. No tenemos mayor impulso desde los ámbitos gubernamentales y eso también nos ha dado a nosotros la capacidad
para que la gente entienda que nosotros tenemos la forma de sostener, ¿no?, la Casa de la Cultura a través de una gestión. Aquí la Casa de la Cultura es un ente burocrático que se dedica a recibir dineros de la matriz y distribuirlo dentro de un 80% que se va por gasto corriente y muy poco para eventos. No hay ningún proceso que desarrolle la Casa de la Cultura. Nosotros queremos generar un espacio de mayor encuentro primero, de tener espacios abiertos y también de mayor gestión. Es decir, generar recursos y autofinanciamiento también para poder encauzarlo hacia los procesos de otros compañeros y también llegar a las extensiones de la casa, puesto que Imbabura es una de las pocas provincias que no tiene ninguna extensión en ningún cantón, y menos aún en una parroquia. Aquí está todo centralizado en el centro de Ibarra, lo que nos hace tener también una visión totalmente sesgada de lo que es la cultura, entendiendo que desde aquí se generan grupos folclóricos, grupos musicales, grupos de danza que han dejado huella dentro y fuera del país. Entonces, para nosotros es súper importante abrir estos espacios, tener un diálogo permanente y que la casa se convierta en eso, en una casa de encuentro, de gestión, y convertirla en una institución pública eficiente. Mariuxi, pero esto, digamos, sería posible, bueno, primero llegando, ¿no? Tratando de que las personas que tienen el derecho al voto puedan elegir y realmente generar un cambio en la Casa de la Cultura dentro de su dirección, en este caso de Imbabura. Pero, ¿qué sucedería si a nivel nacional se vuelve a elegir a la misma persona? Súper importante lo que usted dice. Nosotros entendemos que este es un tejido nacional. Por eso Plataforma Cultural ha venido trabajando por mucho tiempo en ese tejido nacional. Tenemos 19 provincias con candidatos propios, con muchas posibilidades de llegar a ganar los directorios, lo que significa que obviamente vamos a tener un cambio de un presidente nacional, que en el caso nuestro candidato es Eduardo Puente, y con él es que estamos trabajando también las líneas de gestión que deberíamos tener cada uno de los núcleos. Nuestro trabajo, como digo, es un tejido nacional. Y también entendemos que obviamente si nosotros ganáramos los núcleos, algunos núcleos, que nos convertiríamos en lo que ahora también hay, unos núcleos rebeldes con el señor Restrepo, pero él gana, entonces se convierten en los núcleos excluidos, en los núcleos que no tienen todos los recursos y todo eso. Para ello es que nosotros estamos trabajando también por ganar la presidencia nacional, porque es la única forma de cambiar la estructura. Si nosotros dejamos al mismo que se reelija, entonces cometeremos un error histórico. Y para eso pues hay que conversar con todas las tendencias posibles de este proceso de oposición a lo que hemos tenido una administración nefasta, no por 4 años, sino por muchísimos años. Necesitamos una real democratización de la casa y también una visión de los gestores culturales para que se empoderen del proceso, vayan y voten por la posibilidad de cambiar, ¿no?, la Casa de la Cultura. En el caso de mi provincia, hay 2 listas, como dije, la nuestra, la del cambio, y la otra que quiere mantenerse como que la casa es una propiedad privada. Bien, sí, es importante lo que acaba de decir. Iba tal vez al principio a pedirle que nos haga una breve presentación de quién es Mariuxi Navarrete, pero he querido dejarle más bien al final para que quede en la mente de las personas que van a ver este programa. ¿Quién es Mariuxi Navarrete? ¿Qué ha venido haciendo en lo cultural? ¿Cuántos años se ha dedicado a esta difícil labor de hacer cultura en el país? Bueno, muchas gracias, ¿no? Mariuxi Navarrete, yo soy una gestora cultural aquí en la provincia de Imbabura, y bueno, en el norte del país también hemos tenido nuestros vínculos en el Carchi y en el norte de Pichincha, sobre todo Cayambe y Pedro Moncayo. Soy la coordinadora general de la Orquesta Infanto Juvenil Atahualpa, que es una de las instituciones reconocidas por la red de orquestas y coros infanto juveniles del Ecuador. Trabajamos desde hace más de 14 años con niños jóvenes, hablando de interculturalidad y también de procesos inclusivos con niños con discapacidad
física e intelectual. Y dentro de ello hemos podido generar este espacio para niños y jóvenes donde han pasado por nuestras aulas más de 1.500 estudiantes y de eso tenemos nuevas generaciones de artistas, incluso de maestros de música en el norte del país. También hemos trabajado en la vinculación de algunas redes de gestores culturales en la provincia, que le hemos llamado el Frente de Artistas Gestores Culturales del Ecuador, con quienes hemos trabajado en capacitación, en vinculación de los compañeros a procesos de inscripción en el RUAC o de proyectos culturales. Esto lo hemos realizado sobre todo en Imbabura. Y también soy secretaria general de Plataforma Cultural, con quien hemos tenido el nexo muy importante en capacitación, sobre todo en algunos foros, talleres que hemos realizado a nivel nacional e internacional, y con eso también se generó la Red Iberoamericana de Gestión Cultural. Nuestra misión es la inclusión, por eso es que nosotros también tenemos una lista que genera eso, genera la diversidad intergeneracional, intercultural y pluriétnica que nosotros tenemos aquí en la provincia. Estamos con un equipo interdisciplinario. Yo estoy a la cabeza en mi lista. Estamos con un compañero muy joven que es un artista visual, Anthony Bernal, Amanda Trujillo, una cineasta reconocida a nivel nacional e internacional, el compañero Fabián Piñán, que su base es la coreografía, más de 30 años, nacido desde Muyacán, y la compañera Gladys Potosí, que ella es una escritora quichua hablante. Y con eso nosotros hemos podido generar, como digo, todos los espacios necesarios para que Imbabura presente una lista en la que estamos todos, porque la Casa de la Cultura tiene que ser de todos y de todas las culturas. Incluyendo las personas que no hacen gestión cultural. Por supuesto, los derechos culturales no son solo de los gestores culturales, es de la ciudadanía. La Casa de la Cultura tiene que abrirse para el disfrute de la ciudadanía, para que ellos vean qué es lo que la Casa de la Cultura puede proyectar desde sus gestores hacia la comunidad como tal, generando nuevos públicos. Muchos niños jóvenes pueden incursionar luego, después de enamorarse de estos procesos culturales, incursionar en estos semilleros de arte que nosotros proponemos, porque los hemos tenido latentes, ¿no? O sea, en nuestros procesos hay procesos formativos en todas las disciplinas, y lo que queremos es eso, o sea, por fin una vinculación de la Casa de la Cultura, tanto con los gestores culturales independientes, con los miembros de la Casa de la Cultura que no tienen ningún beneficio más que ser miembros de la Casa, y con la ciudadanía, que al final los recursos que llegan a la Casa de la Cultura son los impuestos de todos los ecuatorianos. Así es. Bueno, para ir finalizando ya, Mariupsi, tal vez hacer un breve resumen de los principales ejes de la propuesta para tratar de atraer el voto de los gestores culturales, que básicamente son los que tienen que decidir y tienen que presentarse a elecciones. ¿Cuáles son esos ejes principales de la propuesta cultural para la provincia de Imbabura? En la provincia de Imbabura nosotros somos Coalición Arte Cultura, donde hemos llegado a congruir muchísimos gestores culturales, muchísimos colectivos grandes y pequeños, entendiendo que debemos hacer una sola fuerza y debemos tener una bandera de unidad en la comunidad cultural. Nuestros tres ejes fundamentales están basados primero en la participación, lo que significa que todos los miembros, tanto RUA como miembros de número, tenemos los mismos derechos de participación y también de decisión dentro de la casa a través de asambleas y a través de la participación en todos los eventos. Nuestro segundo eje es los derechos culturales, es decir, que se conozcan los derechos tanto para los gestores culturales como para la ciudadanía, logrando una democratización de espacios, de recursos y de la misma Casa de la Cultura como administración. Y el tercero es la interculturalidad, entendiendo no solamente la pluriculturalidad, no solamente etnias, sino también generaciones, entendiendo que detrás de nosotros vienen nuevas generaciones de artistas. Puedo acotar que aquí el RUAC de nuestra provincia tiene más del 20% de gestores culturales menores de 30 años
que son artistas, que tienen procesos culturales, muchos son maestros en sus disciplinas y ellos necesitan un espacio de un renuevo generacional, para eso estamos nosotros, y también para entender la diversidad grandiosa que tiene Imbabura, con afros, con indígenas, con mestizos, con personas con discapacidad, que deben ser parte también de esta inclusión, niños, jóvenes, mujeres. La cultura está en todos y es, como yo suelo decir, un río, no podemos represarla, porque si la represamos creamos un caos. En cambio, cuando ella fluye, genera toda la belleza que nosotros podemos alcanzar con nuestros compañeros gestores culturales.